La Biblia es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Dulce como la miel. Es espada de doble filo. Es como un espejo que revela la verdad. Rica como la leche. Es como martillo. Es más valiosa que el oro. Es como el pan. Es la semilla que da buen fruto. Es alimento para crecer en la fe. Es como el agua que purifica el alma. Tan poderosa como el fuego. Celebremos el 451 aniversario de la traducción de la Biblia al castellano y por decreto presidencial en Nicaragua, el Día Nacional de la Biblia. Buenas noches, estimados hermanos y amigos. Reciban un saludo especial de nuestra amada iglesia El Camino. Es un gusto poderles saludar, desearles muchas bendiciones en el Señor. Les invitamos a que puedan compartir esta transmisión y como iglesia El Camino nos estamos uniendo a celebrar la palabra del Señor, el 451 aniversario de la traducción de la Biblia al castellano, y por decreto presidencial en Nicaragua celebramos esta traducción el último domingo del mes de septiembre. Así que nos gozamos porque la palabra del Señor nos inspira, transforma y cambia. Salmos capítulo 19, versículo 7, dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Bendita sea la palabra del Señor. Te animamos a que puedas conectarte, que puedas invitar a tus amigos, familiares, y vamos a adorar al Señor y queremos poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a estar teniendo un tiempo muy interesante para compartir lo que la Biblia ha hecho a las generaciones, a este mundo y su influencia en muchas áreas de la vida humana. Así que vamos a orar y te animamos a que puedas compartir esta transmisión con tus amistades. Padre Celestial, gracias por este privilegio que nos das de poder estar unidos en alabanzas, en adoración a ti. Bendecimos este tiempo. Como iglesia celebramos tu palabra que transforma, que redime, que cambia las vidas, que redarguye y que convence, Señor, nuestras vidas para acercarnos a ti. Entregamos este tiempo, te exaltamos, Dios amado, te adoramos y queremos empezar este tiempo glorificando tu santo nombre, glorificándote a ti, Señor, que eres quien brinda tu palabra que da vida y nos inspira. Te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Exaltemos a nuestro Padre Celestial. Eres fuego en el monte y agua en desierto, respiro de vida.
Espíritu, ven, muévete. Ya del amor, Santo Espíritu, ven, muévete. Te estamos llamando, Santo Espíritu, ven, muévete. Lo creemos, tu poder todo lo puede hacer. Lo creemos, Santo Espíritu, ven. Lo creemos, tu poder todo lo puede hacer. Lo creemos, Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Te adoramos, Jesús. La Biblia es Lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Dulce como la miel. Es espada de doble filo. Es como un espejo que revela la verdad. Rica como la leche. Es como martillo. Es más valiosa que el oro. Es como el pan. Es la semilla que da buen fruto. Es alimento para crecer en la fe. Es como el agua que purifica el alma. Tan poderosa como el fuego. Celebremos el 451 aniversario de la traducción de la Biblia al castellano y por decreto presidencial en Nicaragua, el Día Nacional de la Biblia. Que nuestra fe sea más fuerte. Saludos y bendiciones. Estamos en este tiempo de adoración a nuestro Padre Celestial. Qué bueno poder estar con cada uno de ustedes en la intimidad de su hogar. Quisiéramos que comparta con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas que necesitan escuchar el día de hoy el poder, el impacto, la influencia poderosa que ha tenido la palabra del Señor. Estamos contentos y nos gozamos de poder ser parte de esta gran celebración, de tener las escrituras en nuestro propio idioma. Y eso es algo digno de conmemorar, de compartir, de celebrar, porque a Dios le ha placido que nosotros, los de lengua hispana, podamos tener la Biblia en nuestro propio idioma. Y en este día tenemos un importante conversatorio con el pastor Daniel Hidalgo y la pastora Jolivet, y vamos a tratar de compartir con ustedes acerca de la influencia que tiene la palabra de Dios. Y queremos compartirles que la misma Biblia por sí, ella es poderosa. ¿Y por qué decimos que la Biblia por sí misma es poderosa? Porque ella dice en Hebreos 4:12 que es como espada de dos filos, que es viva y que es eficaz. Eso significa que la palabra de Dios no necesita ayuda de nadie. La Biblia no necesita mi ayuda para ser eficaz. No necesita la ayuda de un intelectual para ser eficaz. No necesita de la ayuda humana, de la mente humana para florecer, para dar fruto,
para generar cambios en las sociedades, porque ella por sí misma es eficaz. De ahí entonces que cuando alguien quiere decirnos que si no vamos a través de esa persona, no vamos a lograr el resultado de la palabra, desde ahí no podemos seguir a personas con ese tipo de planteamiento bíblico, porque la Biblia dice que ella es viva. Y cuando habla que es viva, significa que se reproduce, que se multiplica, que crece, porque todas las cosas vivas son las únicas que se multiplican, son las únicas que generan vida, son las únicas que generan transformación. Y cuando dice que es eficaz, significa que donde llega la palabra, donde toca la palabra de Dios, algún cambio se va a generar, alguna transformación se va a generar. Y según las Escrituras, todo lo que Dios ha dejado por medio de su palabra es para el bien de nosotros, la raza humana. Así es que hoy vamos a compartirles cómo la Biblia ha influenciado las diferentes esferas, cómo la palabra de Dios ha estado presente en el desarrollo de las sociedades, en el desarrollo humano. De repente, usted puede decir, pero yo no veo tanto desarrollo de la Biblia en la sociedad. Hoy le vamos a compartir un poquito. Y aquí la pastora Yolivet nos va a hablar cómo la Biblia ha influenciado las ciencias. Así es, pastora, es un privilegio estar aquí con ustedes esta noche y poder compartir acerca de la eficaz de la Biblia en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Y una parte importante es cómo la Biblia influencia en la ciencia del derecho, por ejemplo. La ciencia del derecho tiene su origen en el Código Romano, pero el Código Romano está inspirado en la Biblia. Desde Deuteronomio, cuando el Señor empieza a darle la ley a Moisés, eso es una inspiración acerca de cómo el derecho empieza a tomar, porque allí el Señor en el libro de Deuteronomio y en el libro de Levítico 19 nos da todo un código civil, cómo nos vamos a comportar con las personas, cómo íbamos a relacionarnos entre todos los que estaban del pueblo. Empieza a dar sanciones, incluso hasta cómo usted va a redimir a una persona por un daño que le causó. También dice cómo se iba a castigar a una persona o cómo se iba a corregir a una persona que había cometido un homicidio, un asesinato, adulterio, violación, muerte de un familiar. Y si incluso usted tenía un problema de linderos de propiedad, ahí decía cómo lo iba a hacer. Entonces, la Biblia es una fuente de inspiración para las ciencias jurídicas. Y es tanto así que su influencia sigue siendo hoy. Muchas de las constituciones políticas de muchas naciones están inspiradas en la palabra del Señor y recogen principios bíblicos. Entonces, ¿cómo podemos decir que la Biblia no tiene una influencia en nuestra sociedad si la carta magna de una nación se inspira en la palabra del Señor? Entonces, cuando vemos ese tipo de influencia, nosotros creemos en lo que usted dijo al inicio, pastora, es viva. Amén. Es eficaz, trasciende con los años, trasciende con el tiempo. Y cuando miramos eso podemos decir de que no es una utopía o un sueño irracional creer que la palabra del Señor puede ir premiando o yendo en otras esferas o en otras áreas de nuestra sociedad, como las ciencias jurídicas. Pero a mí me gusta este tema en particular porque cuando usted estudia la historia de muchas personas que han escrito excelentes códigos de ley, ve que tiene alguna relación en la palabra del Señor. De hecho, usted va a Proverbios y en Proverbios hay normas de conducta, de cómo conducirnos con las personas, cómo resolver un conflicto. Así que si la dirá que es el lugar donde se van todos los conflictos y uno tiene que ponerse de acuerdo, leer un poco más los proverbios creo que ayudaría un poco en eso. Entonces, si estamos viendo en ese tipo de cosas tan del día a día, porque son cosas que el ser humano necesita, si se rige por las normas de las conductas de la palabra del Señor, le va a ir mejor. Y por cierto, recuerdo ahora que hay un presidente de los Estados Unidos que dijo que si una nación, por pequeña que fuera, o una región, adoptara la Biblia como su norma de regla, de conducta, la sociedad le iría mejor, porque la gente no dañaría el fruto de su trabajo.
La gente se abstendría de hacer muchas cosas que hace que van en contra de la palabra del Señor, y eso ayudaría a que tuviesen una mejor sociedad y que pudieran vivir en un mejor ambiente. Y podemos decir nosotros, ¿eso pasa en alguna región? Pasa en muchos hogares, pasa en muchas familias que tienen una incidencia poderosa en la nación. Así es. Y definitivamente no solamente en las ciencias jurídicas, también podríamos decir que tiene una influencia en la literatura. Así es, la Biblia es un libro que ha inspirado el pensamiento humano, ha inspirado a pensar. Así es. A pensar bien, a vertir los pensamientos, las emociones. Por ejemplo, una escritora famosa, Marilyn Robinson, en el 2006, ella ganó un premio Pulitzer y en New York Times, ella explicaba que la Biblia tenía una influencia literaria amplia en los escritos. Y es interesante que si usted, hablando aquí en Nicaragua, si usted ha leído algunos poemas de Rubén Darío, él cita la Biblia. Así es. Él dice el texto sagrado o el libro sagrado. Y no solamente Rubén Darío, otros poetas, cantantes se han inspirado. En el mundo cristiano estamos inspirados en los salmos, en la escritura de la palabra del Señor, pero también hay cantantes seculares que han tomado secciones de la Biblia para expresar sus sentimientos. Por ejemplo, en los Cantares, es un libro poético, Eclesiastés, y la Biblia tiene un sinnúmero de argumentos y de figuras literarias, comparaciones, metáforas, símil, que la persona culta, gente culta, definitivamente tiene que estudiar la Biblia para poder inspirarse, para poder aprender. Incluso aquellos que quieren mejorar su oratoria tienen que leer la palabra del Señor. Cuando nosotros podemos ver la manera que escribe el sabio Salomón o David, o la manera que escribe el apóstol Pablo, su elocuencia, la manera en que escribe sus pensamientos, cómo son vertidos de una manera sólida, elegante, poética. Así que la palabra del Señor ha inspirado inclusive a la literatura moderna, ha inspirado a hacer un escrito formal y un escrito poético y un escrito limpio, un escrito fluido. Así que la palabra del Señor está está influenciando todos los niveles de la raza humana, y no solamente en la literatura, pastora, también la palabra del Señor ha influenciado la tecnología e increíble, los medios de comunicación también. Sí, pastor, realmente cuando vamos a las escrituras, ya hace más de 500 años, cuando escribe el profeta Daniel, ya estaba hablando del gran desarrollo de la sociedad del conocimiento y la información. Sí, cómo el mundo iba a estar informatizado, preparándose para los eventos futuros. Y a esto tenemos que ponerle mucha atención, estimados oyentes, estimados hermanos, familias que están conectados con nosotros. Vean, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, que fue profetizado, y de seguro Daniel no lo entendió. Sus contemporáneos no lo entendieron. Y él dijo que estas palabras estaban selladas para el tiempo del fin. Así es. Y es muy importante que nosotros nos demos cuenta en qué tiempo estamos viviendo. Cómo está revolucionando la tecnología hoy en día el mundo entero, nuestro país, nuestra región centroamericana, latinoamericana, el mundo entero. Y cada vez me da miedo y cada vez me da temor, porque ya nos tienen bien escurcados a todos nosotros. En el mundo entero ya están sus datos y están mis datos. Y todo esto a mí me anuncia que nos preparamos para un evento extraordinario. Amén. Donde solo será posible el control del mundo por medio de la tecnología. No hay otro mecanismo, no hay otro medio por el cual el mundo sea controlado por ese gran superhombre que va a ofrecerle al mundo entero cambios, transformaciones, bienestar, calidad de vida, que no sea por medio de la tecnología.
Y la palabra del Señor dice en Daniel capítulo 2, versículo 7 y en el versículo 11 y versículo 12, que es muy importante que nosotros aguardemos estos acontecimientos, el cumplimiento de estos acontecimientos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. De repente, aun cuando la ciencia se ha aumentado, y tiene que ver con lo profetizado por Daniel en el capítulo 12, y aun cuando la literatura se ha desarrollado a grandes niveles, todavía falta más del elemento profético que se va a cumplir en las próximas décadas. Yo no sé si serán siglos, no sé cuánto nos haga falta para ver el cumplimiento total de este anuncio que dio el profeta Daniel. Y me gusta lo que dice el versículo 2, capítulo 12, versículo 9. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Eso significa que el mundo todavía no ha visto ese desenvolvimiento profético que va a ocurrir por medio de la ciencia, por medio de la literatura, por medio de la tecnología, para que se pueda dar cumplimiento a la palabra del Señor. Y es muy importante lo que dice el capítulo 12, versículo 10 de Daniel. Dice, mas aún el fin, y aún en estos momentos, ninguno de los impíos entenderán lo que está profetizado. De ahí entonces la importancia de que el pueblo de Dios, que la iglesia del Señor, cada vez nos comprometamos con el estudio de la palabra del Señor. Así es. Con profundizar en las Sagradas Escrituras. Porque de repente puede estar ocurriendo los cambios mundiales, las transformaciones mundiales, y lo miramos únicamente como una oportunidad de tener WhatsApp, como una oportunidad de tener Facebook, de usar Instagram, de usar todas esas redes sociales y todas esas aplicaciones que cada vez van a ser más aceleradas. O nuevas aplicaciones. O nuevas aplicaciones. Y de repente todo el mundo está preocupado por tener lo nuevo, por usar lo nuevo. Pero esto nos puede conducir al desenlace que ya está profetizado, y es el advenimiento del gobierno del anticristo. Así como la imprenta se desarrolló hace ya muchos siglos, muchos años, eso vino a permitirle a la sociedad tener el material impreso. Acceso a la información. El acceso a la información. Pero ahora hay tanto acceso a la información que no sabemos cuál es la información correcta y cuál no es la información correcta. Y desinformación también. Y desinformación. Y por eso es importante que nosotros vayamos a la palabra del Señor, porque ella, la que nos va a indicar y nos va a decir hacia dónde nos conducen estos grandes desarrollos de la tecnología, que hace una década, 2 décadas atrás, esto era casi imposible en nuestra región. Pero hoy en nuestra región y en nuestro propio país vamos cada vez avanzando en tener más acceso, más oportunidades, y de ahí entonces que debemos de aprovechar estos medios para compartir lo que está profetizado en la palabra del Señor, para enseñarle a nuestros hijos, para enseñarle a tus nietos, para enseñarle a tus compañeros. Ahora ya no es necesario estar presencial, ahora con una llamada de WhatsApp en grupo. Ahora por medio de otra aplicación usted puede compartir la palabra del Señor. Estudios universitarios, maestrías. Así También es. La gente es importante. la tecnología para estudiar. Es importante, y eso nos indica a nosotros que la iglesia del Señor debe de prepararse también para usar todo esto, con el fin
de llevar al cumplimiento de la palabra del Señor. Y eso me recuerda, pastora, que hace algunos años se pensaba que la televisión era el cajón del diablo en la iglesia. Sí. O sea, le dábamos como que la tecnología y los medios de comunicación estaban dañando, y en verdad que a veces tienen una influencia negativa. Y aún tienen mayor hoy, ¿verdad? Mayor Sí. influencia negativa. Pero sin embargo podemos tomar lo mejor de ellos para proyectar la palabra del Señor. Así es. Y esa parte es de conquistar, porque ¿qué pasa? Que la gente está conquistando los medios de comunicación para dar mala información, mala influencia. Así que nosotros somos llamados a usar la tecnología. La Biblia nos inspiró, como usted leía en Daniel, la ciencia iba a aumentar, a aprovechar esta oportunidad, y nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, debemos ir adelante y conquistar ese monte tecnológico, conquistar ese monte y ser valientes, ser aguerridos en presentar la palabra del Señor de una manera estratégica, de una manera creativa. Así es. Y esto nos conlleva también, pastora Yolivet, a pensar en las diferentes corrientes que están impactando el mundo. O sea, la tecnología es un vehículo poderoso para el bien, pero también para el mal. ¿Qué podemos decir del humanismo? Por ejemplo, la sociología estudia diferentes corrientes del pensamiento humano, y el humanismo es uno de ellos. El hombre piensa que por sí mismo puede ser bueno, que puede influenciar en esta sociedad siendo buena persona, cultivando en las personas valores y principios, y escuchamos mucho de eso. Ayudemos a ser buenos ciudadanos, y en cierta medida eso tiene razón. Pero nosotros debemos de reconocer la palabra del Señor ante todo eso, ante todo pensamiento humano. Debemos de pensar en lo que la palabra del Señor dice. Y ella dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Amén. Entonces, si el corazón de nosotros es engañoso, a veces nos hace pensar que estamos haciendo el bien, y posiblemente no estamos haciendo el bien, no estamos influyendo de la forma correcta como Dios quiere que lo hagamos, porque no lo estamos haciendo inspirados o arraigados en la palabra, sino en un pensamiento muy propio. Y la corriente del humanismo es muy peligrosa, porque hace creer al hombre que está en el lado correcto. Así es, que no necesita cambio. Que no necesita cambio, y que no necesita a Dios para ser buena gente en su vida. El centro se vuelve el hombre. Así es. Saca a Dios y el hombre se vuelve Dios. Todo el enfoque es egocentrismo, es hacia mí. Exactamente. Entonces yo digo, como humanista, hombre, yo puedo ser buena gente, puedo traer una influencia en el mundo positiva sin que Dios rija mi vida, sin que yo rija mi vida por la palabra del Señor y me deje influenciar por ella. Y allí empieza el engaño del corazón del hombre. Entonces, esta corriente sociológica del humanismo también está trayendo mucho daño, porque se ha comprobado en la historia que no es suficiente nuestra intención de ser bueno. Si Dios no nos llena con su perfecto amor, ese amor del Señor que sobrepasa todo entendimiento, nosotros no vamos a poder ser de verdad buenas personas. El Señor dice, no hay ni tan siquiera bueno uno. Si hubiese sido así, entonces no hubiéramos necesitado de que nuestro Señor Jesucristo nos redimiera del pecado, de la condenación, de la atadura y de todas las cosas que cargan las personas. Hoy miramos personas que, siendo con esta corriente humanismo, están llenas de temor, de dudas, de ansiedad, de depresión, y están cayendo en situaciones como esta porque creyeron que en sus propias fuerzas podían salir adelante sin depender de Dios, sacando la palabra del Señor de su vida, no rigiéndose por ella como nuestra norma de fe y de conducta, que es como nosotros los cristianos consideramos la Biblia, la palabra del Señor. Entonces, definitivamente creo que el hombre necesita volver su corazón a Dios. Amén. Y eso que usted decía, pastora Yolivet, es muy importante, porque de repente nos estamos preguntando, ¿por qué hay tanta violencia? Así es. ¿Por qué hay tanto suicidio? ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué hay tanta destrucción en el mundo? Porque el ser humano ha sacado a Dios de su vida. Así y lo ha sacado ignorando la palabra de Dios. Así es, haciendo a un lado la palabra del Señor, tomándolo como un libro desactualizado, como un libro que no tiene vigencia ni es pertinente a los tiempos que estamos viviendo, porque muchos dicen la sociedad ha cambiado, no es la misma de hace años, entonces la Biblia empezó a ser un libro viejo de siglos antiguos, pero no es verdad.
seguimos al inicio, es viva, es eficaz, es pertinente en los tiempos, en los siglos, en las sociedades, en las generaciones. Y si el hombre vuelve su corazón a la palabra del Señor y empieza a tomarle el sabor y deja que Dios se revele a su vida a través de su palabra, entonces va a entender que no necesitamos o no podemos ser buenas personas o buena gente sacando a Dios y a su palabra de nosotros. Entonces definitivamente el Señor nos está volviendo en este tiempo a comunicarles que necesita usted volver a la palabra, necesita cimentar su palabra, su vida en la palabra del Señor. Amén. Y este es un tema muy importante y que nos gustaría continuar, darle seguimiento, ¿verdad?, a este tema. Y queremos invitarles para nuestra próxima conexión. Queremos hablar sobre cómo la palabra de Dios impacta todas las generaciones. Y aquí hay 2, 3 generaciones diferentes de testimonios. Así es. Por hoy queremos orar. Queremos invitarte a tener una relación con Dios y con su palabra. Es probable que tú te sientes que estás metido en diferentes problemas, en hoyo profundo, como se sintió una vez David, que lo refleja en el Salmo capítulo 40. Es probable que tú estás en este momento pensando en quitarte la vida o en desaparecerte de tu casa, en irte de tu hogar porque la situación es tensa, es difícil. O quizás eres un joven y de repente dices, Dios no tiene nada para mí. A Dios yo no le intereso. O quizás un niño o una niña que fue abandonado por su padre, por su madre. Y dices, si así es Dios, si ese es el Dios que refleja la Biblia, yo no quiero a ese Dios. Yo no quiero encontrarme con un Dios que no puede salvar mi casa, que no puede salvar mi familia. Pero hoy queremos invitarte a que que invoques a Dios, que tomes la palabra de Dios, que uses una Biblia, sea electrónica, sea física, o sea únicamente escuchando la Biblia. Escúchala, porque ella es viva y es eficaz. Amén. Y no necesita añadiduras, no necesita otro ingrediente, porque ella es palabra de Dios. Y cuando tú abras tu corazón y permitas que esa gota de agua fluya en tu vida, te va a lavar, te va a vivificar, te va a regenerar, te va a traer gozo, te va a traer alegría a tu corazón. Yo quisiera, Pastor Daniel, que usted haga una oración para que la palabra de Dios llegue a cada hogar nicaragüense. Y Pastora Yolivet, que ores para que la palabra de Dios llegue a aquellas etnias donde todavía no tienen la escritura en sus dialectos. Y eso me parte el corazón, eso me golpea, porque quisiéramos que el mundo entero conozca a Dios, y la forma de conocerlo va a ser por las Escrituras. Amén. Y a mí me gustaría hacer una oración final por aquellos grupos que de repente no son considerados en nuestra sociedad. Las personas que tienen alguna deficiencia, las personas que tienen alguna diferencia, sea visual, sea auditiva, sea de intelectual o de cualquier otra naturaleza. Yo quiero orar para que por medio del Espíritu Santo se encargue que la palabra de Dios llegue aún hasta estas personas que no han sido alcanzadas ni por la educación, ni por el desarrollo tecnológico, ni por ninguna de estas cosas que hoy hablamos. Adelante, pastor. Vamos a orar y yo te quiero animar. De repente puede ser que tengas una Biblia allí y dices, pero ¿por dónde empiezo? Puedes empezar leyendo Proverbios. Proverbios tiene 31 capítulos, puedes tomar un capítulo diario. Amén. Puedes empezar leyendo Proverbios, los Salmos o el libro de Juan. Sí. Y yo te voy a decir, estimado hermano y amigo, si comienzas a leer la palabra del Señor, algo increíble va a pasar en tu vida. Amén. Porque la palabra de Dios no es solamente una literatura. Sí es. Normal, corriente, contiene principios de vida y son principios espirituales que van a entrar a nuestra conciencia y Dios va a tratar con nosotros. Amén. Yo quiero orar por ti y te animo que si tienes una Biblia en tu casa, ve, búscala y ponte a leer un versículo, un capítulo, no importa lo que sea. Y yo estoy seguro que Dios a través de la palabra va a tocar tu vida y te va a transformar. Yo te desafío que lo hagas y verás
que realmente la palabra de Dios es viva y eficaz. Sí, Señor. Padre Celestial, nos unimos esta noche en oración. Yo te pido que bendigas a cada hermano, cada amigo que nos está viendo en esta transmisión. Muchos están cargados, Señor, con problemas espirituales, emocionales, físicos, deudas y situaciones difíciles que necesitan una esperanza, necesitan un mensaje de esperanza. La palabra de Dios transforma vidas y solo necesitamos acercarnos a ella. Yo te pido por esa persona, Señor, que a lo mejor se siente decepcionado por alguna situación difícil, abrumado por la situación de enfermedades, por la situación económicas. Clamamos a ellos, Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que toque sus vidas, que nos guíes a buscar tu palabra, a aquel rincón quizás donde está ese libro polvoso o está metido ahí. No, lo tomamos, Señor. Danos sed de tu palabra, danos sed de buscarte, de encontrar esas bendiciones, esas promesas divinas. Al leerlas, al tener esas promesas escritas, al poderlas leer, Señor, el Espíritu Santo va a tocar nuestra mente, va a entrar una revelación que va a calar en nuestra mente, en nuestra conciencia y en nuestras actitudes. Bendice a cada familia nicaragüense y más allá de la frontera de este país. Que volvamos a la palabra de Dios, que volvamos a la Biblia. Señor, la Biblia contiene principios y valores que nos van a ayudar a ser mejores personas y sobre todo a arrepentirnos y entregar nuestra vida a ti, Jesús. Sí, porque tú eres el único que salvas, transformas y redimes. Queremos que la palabra de Dios esté en nuestros corazones. Que tu gracia se manifieste a través de la santa palabra de Dios. Oramos y bendecimos a las familias. Oramos, Señor, para que haya una revolución, Dios, espiritual a través de la Biblia, a través de leer la palabra de Dios, a través de buscarla. Por un muy sencillo sea un versículo, por muy quizás difícil de entenderlo, pero cuando nos exponemos a tu palabra, algo milagroso y poderoso va a pasar. Y lo creemos, Dios. Bendice a las familias. Bendice a aquella persona que toma la decisión. Bendice a esa persona que en este momento dice, sí, voy a intentarlo, voy a hacerlo. Te bendecimos esta noche. Y vamos a ver, Dios, vamos a ver que tú existes y transformas y tocas a través de exponernos a tu santa palabra. Te exaltamos, Dios, y te bendecimos. Y hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios cercano, porque tú no eres un Dios lejano, porque tú conoces la necesidad de cada persona, Señor, que para conocerte. Padre, pedimos que sea tu gracia, Señor, sobre aquellos hombres y aquellas mujeres que han dedicado su vida, Señor, para traducir la palabra del Señor a idiomas, a dialectos, Señor. Bendice, Señor, a estas personas. Te damos gracias por aquellos que ofrendaron su vida, Señor, porque la traducción de la palabra del Señor a muchos idiomas ha costado sangre, Señor. Han sido misioneros que han ofrendado su vida, Señor, para que otros hoy tengamos la oportunidad de leer tu palabra y ser transformados por el poder que las Escrituras tienen en nuestras vidas. Señor, bendecimos la vida de esos misioneros en diferentes naciones, Señor, que están llevando el trabajo difícil de traducir, Señor, la palabra. Señor, te pedimos que levantes más obreros, que levantes más misioneros. Hay muchas naciones, hay muchas lenguas, Señor, que necesitan conocerte, que necesitan tener la palabra en un idioma que ellos la puedan entender, Señor. En este tiempo te pedimos que lo levantes. Gracias porque aquí en Nicaragua, Señor, se está
traduciendo la Biblia también en lenguaje de señas para alcanzar a los sordos, Señor. Gracias por esas personas que están disponiéndose para hacer eso y para alcanzar esta población. Gracias por los que están en nuestra etnia, Señor, por los misioneros que llevan a los mayagnas, Señor, la palabra del Señor, que llevan a los misquitos, Señor. Gracias por esas personas, Señor, que están en ese lugar, Señor, llevando el poder de tu evangelio a través de la palabra, Señor, a cada vida, Señor. Levanten este tiempo, fluye todo lo que necesitan, recursos, Señor, inteligencia, sabiduría, Señor, y todo lo que sea necesario para que la palabra del Señor alcance vida, alcance al mundo, alcance a las naciones, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Ayúdame ahora a interceder para que la palabra de Dios llegue a las personas que tienen alguna dificultad, alguna diferencia, sea social, sea física, sea intelectual, o de cualquier otra naturaleza. Ellos necesitan también escuchar que Jesús les ama y que Jesús los va a salvar. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos un clamor, Señor, por todas aquellas personas que no tienen las facultades a su totalidad, Señor. Aquellas personas que desde nacimiento perdieron facultades, Señor. Aquellas personas que por accidente perdieron facultades para oír, facultades para ver, facultades para movilizarse, facultades para desarrollar su intelecto, Señor. Dios, ellos son almas. ¿Y cómo usted se va a revelar para que ellos conozcan que usted es su Salvador? ¿Cómo usted va a llegar a esas familias para que la palabra suya, que es viva y que es eficaz, traiga transformación a esos segmentos de nuestra población? Gracias por la comunidad sorda nicaragüense y de Centroamérica, de Latinoamérica, porque le está llegando tu palabra. Pero todavía tenemos otros segmentos donde no miramos luz, donde no miramos todavía que está iniciando un mover para que tu palabra llegue a ellos. Hoy nos unimos de nuestros hogares, desde nuestra familia, desde nuestros países, y clamamos para que esta palabra, por sí que es viva, por sí que es eficaz, por medio del Espíritu Santo de Dios, impulsada por el poder de Dios, levante esta generación para que la palabra corra y sea glorificada hasta lo último de la tierra. Queremos darle infinitamente gracias en este momento, porque queremos amar más tu palabra, queremos vivir por tu palabra, queremos ser transmisores de tu palabra, queremos hacer que tu palabra sea oída hasta lo último de la tierra, porque ella misma dice, la palabra fue oída hasta los confines. Todos oyeron su voz y las naciones se rindieron ante él. Gracias, Padre Celestial. Le honramos, le glorificamos, y ayúdanos a los que ya hemos recibido tu palabra como esa guía, como esa luz, a permanecer en ella, a amarla, a escudriñarla, a profundizar y a hacer de ella esa semilla que pueda ser regada y que pueda ser sembrada en el corazón de nuestra familia, en el corazón de nuestros vecinos, en el corazón de nuestros compañeros de trabajo, en el corazón de los compañeros de universidad, en los compañeros del colegio, en todos los sitios donde nosotros estemos presentes. Tu palabra estará presente porque va en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús le damos gracias y oramos también por las peticiones, Señor, en este momento. Oramos de manera especial por el hermano Dagoberto, Señor, lo bendecimos, cual sea la necesidad de él y de su familia. Tu palabra tiene poder por medio del Espíritu de Dios, obrando a favor de tus siervos, Señor. También cada uno de nuestros hermanos que están conectados en este momento y que han enviado sus peticiones, los bendecimos y creemos que las promesas de Dios, las palabras de Dios son fieles y verdaderas. Cree la palabra, vive por ella, acciona por ella y espera en Dios, porque Él es fiel para cumplir sus promesas a cada uno de sus hijos. Gracias te damos, en el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos, Señor. Gracias por estar con nosotros. Este es su programa de la Iglesia El Camino, y hoy fue un lindo tiempo con el pastor Daniel Hidalgo, la pastora Yolivet y su servidora.
que nos ha encantado hablar del poder, de la influencia que tiene la palabra de Dios. Y no se pierdan nuestra próxima transmisión, que vamos a hablar del poder de la palabra de Dios en las generaciones. Cómo la palabra puede cambiar a una generación y hasta 1000 generaciones, dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Así que le invitamos para estar conectados cada madrugada. Tenemos un altar de intercesión y si a usted le gustaría compartir con nosotros, comuníquese y con mucho gusto le vamos a enviar nuestro código de altar de adoración en familia desde hogar, donde todos podemos vernos y compartir y orar juntos. Y este próximo fin de semana es un fin de semana glorioso, porque vamos a salir a las calles a dar testimonio que la palabra de Dios tiene poder. Si usted está en Managua, Nicaragua, y usted está en la capital, entonces a las 3 de la tarde del día sábado 26 nos vamos a ver en la carretera norte para dar testimonio público que Jesucristo es el Señor. Y si usted está en un departamento de Nicaragua, de seguro también va a haber celebración. Y si usted está en otro país, en otra nación, únase con nosotros por medio de esta bendición de la tecnología, que se va a estar transmitiendo el programa, y también nosotros vamos a estarle dando a conocer esos avances. Bendiciones para todos y les esperamos en nuestra próxima conexión.